La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del humano. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertad! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertad! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Del puño che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture. 30 de abril de 2013. Programa número 26 de Iskra Radio. La bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento. Hoy en Iskra hablamos de deporte. ¿Cómo influye el deporte en la sociedad? ¿Es el nuevo opio del pueblo? ¿Cómo se relaciona con el negocio de los poderosos, con las constructoras, con los políticos corruptos? ¿Es además un instrumento para mantener a la clase obrera adormecida? Todo esto y mucho más en Iskra Radio. Vallecas se ha levantado conmocionada por la detención de 13 aficionados rayistas, 9 de ellos vinculados al grupo Bucaneros. Una peña reivindicativa donde las haya, estando en contra no solo del fútbol como negocio, sino de todas las políticas que se llevan a cabo bajo este sistema capitalista que oprime a la clase obrera. Nuestra juventud está en la vanguardia de nuestras luchas. Es una juventud con conciencia de clase, una juventud que no se calla. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón.
Bienvenidos una noche más a Iskra Radio, la radio roja en las ondas. Hoy vamos a hablar de deporte y tenemos con nosotros a Diego Carreras, entrenador del Club Voleibol Zaragoza. Hola, Diego. Hola, buenas noches. En la primera parte hablaremos con Diego sobre el papel del deporte en la sociedad, su vinculación con la política, el negocio que es a día de hoy con una especulación brutal y también cómo sirve para mantener entretenida, engañada a la clase trabajadora. En la segunda parte llamaremos a Quique Peinado, periodista, autor de el libro Futbolistas de Izquierdas. Después hablaremos con Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid, para hablar de la polémica que existe allí en torno a la candidatura olímpica. En la tercera parte tendremos las tradicionales secciones de filosofía marxista, memoria histórica, la redacción, Hollywood y convocatorias. Comienza Iskra Radio. Vale, y recordamos nuestra web www.iskraradio.tk, en Facebook Iskra Radio, en Twitter Iskra Radio también. Recordamos que el hashtag de hoy es Iskra Deporte y nuestro correo iskraradio@gmail.com. Recordad que podéis escucharnos en el 102.8 de la FM o en radiomai.com/online. On vit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Empezamos la primera parte entrevistando a Diego Carreras. Diego Carreras es entrenador del Club de Voleibol Zaragoza, más conocido como Bantierra Fábregas Sport, su anterior nombre. Este club está en la Superliga de Voleibol Masculina, la máxima categoría. Y además, como entrenador, ha conseguido estar en semifinales de la Copa del Rey. Y lo que es no menos importante, es camarada del Partido Comunista. Hola, Diego. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Es raro ser de izquierdas en deporte? Sí, yo creo que yo soy un caso extraño, pero vamos, creo que tampoco tiene mucho que ver con mi vinculación con el deporte, sino que es una cosa previa, fruto yo creo que de mi educación, de mi familia y de mis valores que he adquirido por mí mismo y que no tienen mucho que ver con el deporte, que es a lo que me dedico y lo que he vivido, que creo que está muy poquito vinculado con mi filosofía y con mi ideología. ¿Cómo se vive en ese entorno de deportistas, de entrenadores, el que alguien sea de izquierdas? Bueno, yo creo que como no hay muchos y puedo contar mi caso de una forma bastante normal. Tampoco me he encontrado con nadie en el mundo del deporte, por lo menos hasta la fecha, y me refiero a jugadores, entrenadores técnicos que tengan vinculación directa con la política y por lo tanto tampoco he tenido ningún choque con ellos. Yo siempre que creo que cualquier lugar es importante para poder crear conciencia y también para poder hablar de política, y yo siempre que puedo con mis jugadores o incluso con la gente del entorno del club en el que estoy, pues bueno, siempre discutimos y somos desde el respeto y de la diferencia política, por lo menos les intentas decir a los propios jugadores y a las personas con las que te rodeas que otra sociedad es distinta y que hay alternativas y sobre todo y principalmente que la política es importante y se tienen que preocupar por intentar interpretarla y valorarla. Y en ese momento del deporte como escenario de masas donde mucha gente puede percibir esos discursos, ¿por qué el fútbol eclipsa a cualquier otro deporte, digamos, minoritario, como pueda ser el caso del voleibol? Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental y es que el deporte, como no puede ser otra forma, siendo que es un agente social, pues está también al servicio del poderoso. Es decir, hay una instrumentalización absoluta de los poderes fácticos que nos gobiernan, de poder utilizar el deporte como agente de masas para beneficio personal. Y eso ahí entra en este caso lo que yo creo que es un negocio, que no es un deporte, que es el fútbol, que como tal, pues bueno, el propio gobierno no deja de asistir a acontecimientos en los que participa la selección española. Eso es algo que realmente es política. No deja de llamar a la Copa de Fútbol la Copa del Rey, eso también es política. El jefe del Estado, que no ha sido elegido democráticamente, asiste y entrega la Copa, eso también es política.
bueno, yo creo que eso es el uso del poder para en todos sus espectros sociales, y el deporte lo es, de poder pues manejar a su antojo. ¿Juega un papel entonces el deporte de opio del pueblo? Bueno, yo creo que sirve para calmar a las masas y para crear una cortina de humo sobre los problemas reales. Hay mucha gente, lo que pasa es que las cosas están cambiando, pero hay mucha gente que le interesa mucho más hablar de fútbol, del resultado del Barcelona del Real Madrid, que hablar de la situación que le está pasando, si le están despidiendo o no, y por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo. Bueno, yo creo que si hace tiempo dijo Marx que aquello de la religión es el opio del pueblo, en esta época, y por eso es por lo que yo no me gusta el fútbol, puede ser que se pueda compartir esta teoría con que el fútbol es parte, si no lo es todo, del opio del pueblo. ¿Y cómo aglutina identidades, sobre todo nacionales, que muchas veces poco tienen que ver con la clase, y que podemos ver, por ejemplo, en los silbidos a la Copa del Rey o en otros serie de eventos donde se ha vivido como conflictivo esa identidad? ¿Cómo aglutina el fútbol? Bueno, es que yo creo que no solo el fútbol, sino que el deporte y la política están estrechamente ligados. Entonces hay mucha gente que nos intenta hacer creer que no lo están, que intentan crear una cortina como que el deporte es apolítico, pero como agente social, como he dicho, pues está claro que tiene vinculación total, y eso es de parte recíproca, tanto del gobernante o de los poderes que lo utilizan, como de la propia sociedad, que se expresa libremente cuando va a un acontecimiento deportivo, y sobre todo un acontecimiento de masas como es el fútbol. Y eso se ve de forma muy clara con la pitada al Rey cuando ha ido en la Copa del Rey, cuando ha ido por allí, o en las pitadas que también han sufrido algunos ministros. Por ejemplo, recuerdo el ministro Huerta en la Copa del Rey de baloncesto. Pero bueno, es que yo creo que partimos de un concepto que va mucho más allá, y es que el deporte y la política sí que realmente están ligados, y que el deporte es reflejo de la sociedad en la que se vive. Ejemplos muy claros, pues en la época franquista, en la dictadura, está claro que el propio deporte pues ejercía un reflejo de lo que era aquella sociedad. La sociedad era una sociedad machista o sexista, y el deporte era un deporte sexista, en el que pues la mujer no estaba representada o no se le valoraba como debía, y se pensaba que el deporte era algo más para el espectro, para el género masculino, y se dejaba solo algunos deportes, pero con muy poca potenciación del propio deporte, como el voleibol, en este caso me toca a mí, o como el hockey, pues para que las mujeres lo practiquen. Pero bueno, la sociedad aquella era una sociedad en que la mujer estaba destinada al hecho familiar, como mucho a acceder a educación en cuanto a maestra y a la iglesia, y ahí no entraba el deporte, y por lo tanto en la época franquista en España vivíamos un deporte absolutamente masculino, cosa que se ha ido corrigiendo, aunque no del todo, porque ya hemos cambiado de sociedad. En la actual, esto es importante que se tenga claro, nos encontramos con una sociedad capitalista, y el deporte también es reflejo de esta sociedad. ¿Se puede construir una sociedad distinta o un deporte distinto a una sociedad? Pues claro que sí, pero nos encontramos en una sociedad capitalista y tenemos un deporte en el que hay predominio del sector privado a través de clubes, y lo que es peor, que va un paso más allá. Los clubes eran asociaciones sin ánimo de lucro, y sin embargo las sociedades anónimas deportivas que están creadas ya se convierten en empresas, por lo tanto en negocio. Y esto pues bueno, es algo que es así. La sociedad capitalista lo que hace es que genera productos de consumo y comercialización del propio deporte, y esto lo que crea es que ya no es un deporte, sino que es un negocio. Y a partir de aquí yo creo que hay que entender lo que es deporte y política, y no dejarse llevar solo con que nos dicen de que el deporte y la política no están ligados, que no vayamos a un acontecimiento y que no nos expresemos libremente, o como me pasó a mí, que yo no pueda llevar cuando participa una selección nacional mi bandera que me representa, que no es la roja igualda como te puedes imaginar, sino que es la republicana, y yo no lo hago para molestar a nadie. Pero sin embargo, si yo llevo una bandera republicana a un acontecimiento deportivo, no solo no se puede hacer, sino que me multan, y ha habido multas hasta de 3.000 euros. Es decir, que la institucionalización de la política, y que hablar de política y deporte está muy vinculado. Lo mismo que del deporte en el campo socialista con la Unión Soviética o lo que es Cuba, el deporte se trata como un derecho del pueblo, y así se legisla, y está pues muy vinculado al propio Estado, que es quien interpreta y quien lleva adelante los programas deportivos, pero no buscando una rentabilidad económica como sería en un equipo de fútbol ahora mismo con las sociedades anónimas deportivas, sino buscando una rentabilidad social, que es lo que realmente debería ser. Y en esa pelea que se da dentro del propio deporte, ¿cómo se puede ver, por ejemplo, que la bandera que antes se equiparaba con el franquismo
ahora ya es, digamos, se ha lavado la cara con la victoria de la selección española de fútbol, y sin embargo les cuece a algunos articulistas o periódicos de derechas que se le llame la roja a la selección. ¿Qué batalla se está jugando ahí? Bueno, yo soy, y quede muy claro, yo soy de los que cuando jugaba la selección española utilizaba el hashtag, ya que hablamos de Twitter, de la roja me la trae floja. O sea, a mí la roja de la selección española sinceramente no me representa lo más mínimo, sus valores tampoco y su bandera menos. Pero eso no quiere decir que sea nuestra bandera, sea la bandera constitucional y quieras que no, cuando hay una exaltación del patriotismo de la selección, pues está claro que esa es la bandera que se utiliza. No, tampoco queda otra. Y en esa relación que decíamos de que ha estado vinculado al dinero el fútbol de una manera brutal, con los equipos de fútbol vinculados a constructoras, con todo lo que ha sido pelotazos y deudas millonarias de los equipos de fútbol en concurso de acreedores, ¿hasta qué punto el fútbol se ha convertido en un negocio especulador al más alto nivel? Pues bueno, ahí ya no te puedo contestar, porque te podría contar un poco mi opinión, pero tampoco sé muy bien lo que decirte. Lo que sí que yo creo es que por supuesto que los poderes políticos tienen al fútbol tratado de una forma especial, porque saben que es un movimiento de masas, y eso hace que las deudas contraídas de las sociedades anónimas deportivas, que como es una empresa deberían ser asumidas por ellos mismos, pasen muchas de ellas a los sectores públicos. Y hemos visto la situación de Valencia, en la que ha intervenido la Generalitat de Valencia, o en el caso que nos toca un poco el Real Zaragoza, en el que ha habido una clara injerencia del poder público llamado Gobierno de Aragón, incluso con el consejero que es una cosa casi atípica e histórica, el consejero Eduardo Vandrés, que dejó el Gobierno de Aragón para irse a ser presidente de Real Zaragoza, y que qué casualidad, no digo que tenga mucha relación con esto porque lo desconozco, pero ahora hay una deuda avalada del propio Real Zaragoza por el Gobierno de Aragón. Y yo me explico, o sea, ¿yo por qué tengo que avalar como ciudadano una deuda de un club de fútbol que es una empresa? Bueno, pues yo creo que esas cosas tienen una explicación más allá de lo racional, y es que los poderes realmente les interesa el deporte porque saben que es un agente social muy importante, que además crea mucha conciencia, y lo que le interesa es que esté a su servicio. Y hablando de la diferencia de la concepción del deporte entre países socialistas y países capitalistas, ¿qué valores de competitividad o de competencia se ven en unos sitios y cómo se concibe el deporte en otros? Bueno, yo creo que en los dos lugares, y además porque la legislación así lo dice, sobre todo en la Constitución española, que hay un principio rector que ordena a los poderes públicos a potenciar y promocionar el deporte, pues buscan, en teoría, que el deporte sea un deporte para todos, que sea para la sociedad y que todo el mundo lo pueda practicar en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que esto no se da en los dos casos. En un sistema socialista en el que se pretende que haya deporte para todos, deporte recreación, y además deporte competitivo, pues está claro que no se discrimina a nadie, porque entendemos que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, pues yo tengo la teoría, y eso es una cosa que es bastante personal, es que el acceso al deporte no es igual para todos. Y te explico. Es decir, si yo quiero llegar a la élite del deporte de un deporte determinado, yo sí pretendo hacerlo a través del colegio en el que yo estoy y después en el instituto, y como consecuencia de esto, pues llegar a la élite va a ser muy complicado, porque eso requiere una tecnificación muy especial, requiere de unas infraestructuras que son también, pues bueno, bastante importantes para que se puedan hacer, requiere de unos técnicos bien formados. Y eso yo creo que es muy complicado de conseguir cuando ya para hacer deporte y para practicarlo tienes que pagar. Y me refiero de los clubes privados, que al final, en este caso, son los que realmente manejan con los mejores técnicos, pues porque además luego tienen un rédito económico cuando llegan a las etapas finales. Yo no creo que esto sea del todo así, pero parte del problema que tenemos en el propio deporte con la concepción del Estado capitalista, pues nos lleva a entender que no siempre todos somos iguales para acceder a las políticas de deporte y a las políticas de tecnificación. Bueno, eso es un poco mi opinión. ¿Qué alternativa hay entonces a otro deporte posible? Pues es que yo creo que cuando se empezó a legislar y se hizo la ley del deporte del 80 y la ley del deporte del 90 nacional y luego la ley del deporte aragonés en el 93, se tuvo la oportunidad de haber hecho unas políticas deportivas que no fuesen tan al ámbito privado, que no se manejaran tanto por clubes, sino que si hubiera habido una cierta interferencia del propio Estado
para poder subsanar esas diferencias. Está claro que los poderes públicos también legislan, que el máximo órgano en deportes es el Consejo Superior de Deportes, que está vinculado al Ministerio de Cultura y que tiene un secretario de Estado que es el que lo dirige. Por detrás del CSD están las federaciones nacionales. En las federaciones nacionales luego están las territoriales, que ya son ámbitos de lo público y lo privado, están un poco unidas las dos cosas, porque tienen representantes a través de las federaciones elegidos de forma privada, también representantes de clubes, pero también tienen agentes públicos, como no puede ser de otra forma. Pero luego, y eso es donde yo creo que es donde de verdad se mueve el deporte, que son en las asociaciones deportivas y que son en los clubes, que son absolutamente privadas. Y como son entidades privadas, las condiciones de poder acceder a ellas las ponen las propias entidades, y ahí se pueden crear ciertas desigualdades. Y eso es lo que yo creo que se podría corregir. ¿Cómo se tenía que haber hecho? Pues legislando que el propio Estado hubiera planificado y haber intercedido en las propias gestiones de las entidades privadas, intentando subvencionar o ayudar de forma que todo el mundo pudiera tener acceso a esos mejores métodos de entrenamiento que solo están en los llamados clubes de élite. Y en esas dificultades que hablas, donde no todo el mundo tiene la oportunidad de ser deportista, de pagarse un gimnasio, una atención especializada, ¿hasta qué punto la figura del deportista de éxito es, digamos, una versión remodelada de ese sueño americano donde si tú te esfuerzas puedes, pero luego en realidad nadie más que quien tiene posibles puede llegar allí? Bueno, lo que pasa es que eso es lo que nos hacen creer. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es si una familia no tiene recursos y necesita que cuando lleguen a los 16, 17 años su niño tenga que trabajar, ¿cómo se va a dedicar al deporte? Es absolutamente imposible, no puede llegar a poder dedicarle las horas que son necesarias. El sueño americano no lo sé, pero porque en realidad un deportista con talento, con trabajo y que se den las condiciones suficientes para que pueda acceder a esos mejores técnicos en mejores lugares, pues al final va a poder llegar a lo más alto. Lo que pasa es que no siempre se da. Yo creo que no siempre los jugadores más talentosos y los jugadores con mejores condiciones físicas son los que llegan al final, sino que se da una serie de conjunciones en las que entran también el poder económico para que el padre, o en su caso la familia, le pueda proporcionar los recursos suficientes a su niño para que pueda llegar hasta alcanzar toda su potencialidad deportiva. Igual que tú te has colado en el deporte, ¿hay algún deportista, algún deportista de izquierdas que quieras ejemplificar que se haya metido en el deporte? Pues yo te diría que a nivel nacional no he encontrado prácticamente ningún espejo, tampoco lo sé, porque yo creo que en el deporte una cosa que sí que yo he encontrado es que la gente se expresa muy poquito. Primero porque pues bueno, parece que está mal visto, ¿no?, que un deportista se exprese y que dé su opinión política. Entonces hay algún ejemplo, digamos que peculiar, pero bueno, en el aspecto de la izquierda, que yo tampoco comparto especialmente, por supuesto, ni sus métodos ni sus formas, pero bueno, yo sé que hay un medallista paralímpico que consiguió 15 medallas, que era miembro de los Grapo, que salió en libertad en el año 94 y que consiguió hasta el año 2012 en las Olimpiadas de Londres 15 medallas. Pero bueno, yo creo que tampoco es especialmente, no tiene mucho que ver con el tema de la expresión política de izquierdas esta pequeña anécdota. Y vamos a pasar ahora a la cuña sobre el Club de Accionariado Popular Ciudad de Murcia, que es un equipo con una estructura de propiedad un poco diferente. Aquí está el Club de Accionariado Popular, Ciudad de Murcia, Clara de Sá. No importa que estemos en división regional, lo que prima es que con CAP no vamos a especular. Ya sabemos que estamos en contra del fútbol moderno y lo que queremos es alejarnos un poco de los grandes empresarios, de los mecenas del fútbol que al final están por mayores o menores intereses, pero siempre algo económico. Sí, nos regalan. Sí, y nos queremos alejar un poco de eso, y lo que implantamos, que conocimos en Inglaterra, era que cada aficionado, cada accionista solo puede comprar una acción, para no poder tener mayor poder. El accionista que venga pasado mañana y se haga accionista del club no va a tener mayor ni menor poder que cualquiera que sea fundador del equipo desde 2010. Un negocio aquí no tiene lugar, un socio, un voto, estructura horizontal, una aguanta sin manos a la liga profesional, estructura popular, fútbol contra el capital. Bueno, pues seguimos con la entrevista con Diego Carreras,
¿Cómo crees que se puede utilizar el deporte para empezar a meter pequeños discursos que rompan, digamos, y puedan introducir política de izquierdas en algo tan visto, tan visible como es el deporte? Mira, pues yo creo que es una oportunidad que tenemos, que aquí en Aragón yo creo que es algo excepcional. Gente vinculada con el deporte como yo o como Rubén López, pues estén vinculados a Izquierda Unida. Y hay una cosa que se podría hacer y que es muy sencillo, y es que nos organicemos también y creemos una estructura para poder hacer actividades deportivas. El Partido Comunista realiza su fiesta, organiza charlas, organiza conferencias, organiza espacios musicales, espacios de encuentro, pero yo nunca he visto un acontecimiento, o sea, un 3x3 de baloncesto, por ejemplo. Es decir, que podamos también empezar a crear estructuras deportivas dentro de la organización para que eso pues genere que podamos por lo menos utilizar el deporte como método de integración, porque yo creo que también hay mucha gente que cuando quiere practicar un deporte, bueno, pues lo hace también si se encuentra a gusto en el sitio en el que está. Y como el deporte parece que muchas veces está vinculado a los sectores pues más pudientes, y no todo el mundo lo puede hacer, pues hay gente que cuando no se encuentra representado con la gente con la que está o no se encuentra a gusto, pues acaba dejando el deporte, y eso puede ser pues una minoría de la gente de la izquierda que yo creo que no es muy deportista. No me gusta decir esto, pero yo creo que es reflejo de la realidad. Sin embargo, podemos crear unas estructuras de deporte a través de asociación o a través de la propia organización para poder que esta gente, o sea, que la gente vinculada con la izquierda pueda desarrollar el deporte, y que podamos crecer también para que la gente un poco desperdigada, que ha dejado el deporte porque no se encontraba a gusto con la gente que no estaba, pues se pueda incorporar también. ¿Crees que hasta cierto punto han existido ejemplos como el Rayo Vallecano o quizás más en el País Vasco de equipos de fútbol o de otros deportes que sí que tenían, digamos, esa base social con cierto discurso político? Bueno, yo creo que hay aficiones de equipos de fútbol o incluso equipos de baloncesto que sí que se definen, algunas marxistas, otras se definen de izquierdas, y que además, aunque se supone que no se puede hacer según la ley del deporte el poder manifestarte ni poder presentar ninguna bandera ni ninguna pancarta con alusiones políticas, pues lo hacen constantemente. Hablamos de los bucaneros del Rayo Vallecano, hablamos de la demencia en el baloncesto en el Estudiantes, o hablamos del caso de la asociación del club de fútbol del Livorno, que es yo creo que es el ejemplo más claro de compromiso político de la propia afición a una idea que en este caso es el apoyo a la refundación comunista del Partido Comunista Italiano. Y además yo creo que el ejemplo y la anécdota que mucha gente conocerá es que el de futbolista Cristiano Lucarelli, bueno, pues que él cuando subió su equipo, cuando subió el Livorno a la Serie A de la Liga Italiana, al Calcio, en el año 2009-2010, pues pagó parte de su sueldo para poder jugar con el equipo que le representaba políticamente y que era el equipo de sus amores, y lo hacía porque realmente él es comunista y se sentía que ese equipo, que también se definía como tal, pues la necesitaba para poder afrontar la temporada de Primera División. Desgraciadamente descendieron y él acabó siendo traspasado. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo de compromiso político, y además de demostrar sus ideas y además hacerlo consecuentemente. ¿Y cómo se podría, digamos, empezar a crear esas redes? Bueno, pues lo primero que nos tenemos que hacer es ponernos de acuerdo qué podemos hacer, qué es lo que nos apetece, y una vez que tengamos creado una estructura mínima de funcionamiento deportivo, o bien a través de un equipo colectivo, o bien a través de actividades pues de gimnasia o de preparación física un poco para todos, pues poder ir creciendo poco a poco para que eso haga que sumemos gente y que esa gente pueda estar vinculada a nuestras ideas, claro. ¿Y se puede desvincular el deporte, digamos, de ese patriotismo hacia una visión algo más internacionalista o más solidaria? Yo es que creo que deporte y patriotismo está íntimamente vinculado, y lo hablo desde cualquiera de los sectores, en el campo socialista o en Cuba. Bueno, pues está claro que también cuando la selección nacional participa en unas Olimpiadas, en unos mundiales o unos panamericanos, y es Cuba, pues al final hay un sentimiento de patria y de bandera. Lo que pasa es que identifica a todo el país. No hay el problema que tenemos aquí del conflicto de que una bandera me representa, la otra no, y porque yo creo
que la gente de la izquierda somos tan patriotas o más que lo son la gente de la derecha. Y yo me considero patriota, pero por ello no tengo que llevar la bandera roja igualda, pero soy igual de patriota que lo son ellos, y además lo digo con toda la honestidad del mundo. Me considero español como cualquier otro, y además lo hago con el mismo orgullo que lo puede hacer una persona de derechas. Y si fuese cubano, como son ellos, se consideran cubanos y defienden su revolución, y defienden su bandera y defienden su propio país y su independencia, que se sienten muy orgullosos de ello. Y yo creo que una forma de integración y de unión entre los pueblos y entre las propias culturas e incluso revoluciones que se están dando en América Latina son los Juegos del Alba. Algo que bueno, quizá aquí no se conoce demasiado, pero que lo que ha hecho ha sido unir a los países que están en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, a través de unos juegos en los que participan esos países adscritos o que son miembros del ALBA, y que luego se invita a otros para que conozcan pues bueno, lo que se está haciendo por el deporte en estos países. Me parece que esto es una idea fenomenal, porque al final lo que estamos haciendo es que estamos creando unas estructuras fuertes que lo que crean es una amistad entre sus propios pueblos, y ya no solo entre los dirigentes y entre sus ideas y sus formas de pensar, sino entre los propios ciudadanos, que son los deportistas, que se sienten integrados y que se sienten que no están solos en una misma concepción del deporte o de la política, como puede ser el ALBA. Y si vemos que tanto los propios deportistas de izquierdas como las iniciativas, digamos, populares de equipos de fútbol o de hinchadas son tan minoritarias, debemos concluir que el deporte o que los deportistas son mayoritariamente de derechas. Yo estoy convencido de que es así. También estoy convencido, y eso es una cosa importante, y es que los futbolistas son de una forma, los que se les considera deportistas de élite porque tienen unos sueldos desproporcionados, piensan de una forma, y luego hay otra gente que yo soy deportista de élite porque yo estoy en la máxima categoría de un deporte, pero que es poco conocido, y que yo te aseguro que ninguno de los que estamos en el deporte del voleibol nos hemos hecho ricos con esto, ni mucho menos, todo lo contrario. Es decir, que hablar de deportes de élite hay que hablar de dos categorías de deportes de élite. El deporte negocio, considerado como deporte de élite, hablo de baloncesto, del fútbol y de otros deportes que quizá tienen la concepción profesional, y luego otros que no lo somos. Pero bueno, está claro que si entendemos los propios futbolistas como los deportistas de élite que han ganado mucho dinero, si me preguntas que si son de derechas, yo estoy convencido de que lo son, y además es que tú miras en internet, haces un repaso de los deportistas que se han declarado o que han participado o que han estado en listas de algún partido electoral, y el 80% o el 90% de los deportistas son del PP, y eso es una cosa que está absolutamente demostrada. ¿Por qué? Mi explicación, pues yo creo que tiene que ver por lo que te he contado antes. Como no todo el mundo puede acceder a los mejores entrenadores, técnicos y cualificaciones para poder llegar a la élite, pues al final quien puede acceder a eso muchas veces suelen ser los deportistas que son pudientes económicamente y que por lo tanto normalmente están vinculados a la derecha. Y te puedo poner si quieres ejemplos de deportistas de derechas que se han presentado por las listas del PP. Hablo de o que han apoyado al propio Partido Popular. Te pongo un ejemplo que además me toca muy personalmente y muy cercano. El deportista, la persona que entregó la Superliga de voleibol este año, que la ganó desgraciadamente para el CAI Teruel el Unicaja Almería, en Almería, fue Juanjo Salvador, que es una institución en el deporte del voleibol, un jugador que ha sido internacional, pues bueno, muchísimas veces, que me ha tocado enfrentarme contra él, otras tantas. Bueno, pues que ahora está de responsable, de concejal, de responsable en el ayuntamiento, por supuesto por el Partido Popular, en el ayuntamiento de Almería. Y me parece fenomenal, me parece muy lícito y me alegro mucho por él. Pero bueno, no es un caso aislado, hay muchos más casos. Hablo, por ejemplo, de Marta Domínguez, que se le conocerá por los temas de la Operación Puerto, la Operación Gálogo, si no me equivoco. De Abel Antol, de Nurka Montalvo, un ejemplo también que viene de Cuba, que sería un tema también interesante a tratar. Después de que se identifica, de que se trabaje y que sean las mejores posibilidades y se utilizan los mayores recursos del Estado para que un deportista cubano llegue a lo más alto, que luego después se venda por el dinero, porque no es otra cosa, y decida irse a un país capitalista para poder ganar dinero, porque allí no lo puede hacer, porque se supone que todos son iguales y que todos los recursos que el Estado ha utilizado en que esa persona se forme son para que también lo hagan otras personas y que lleguen a lo mismo que él, y que luego él siga su carrera después, que yo creo que es lo fundamental en otros estamentos del propio Estado para el que eso, por desgracia, en el béisbol, que compite Cuba directamente con Estados Unidos, se da bastante. Sí, y en el voleibol también. En el voleibol, pues me parece que unos 10-12 años desertó prácticamente todo el equipo, que era uno de los mejores equipos internacionales, y sin embargo no se ha dado en el voleibol femenino. Yo creo que Cuba
es una superpotencia mundial en voleibol, algo que no sé si todo el mundo conoce, y ha ganado 3 Olimpiadas seguidas, año 92, 96 y 2000, las morenas del Caribe, y ellas todas se quedaron en su país y defendieron a su país, y además lo hicieron, bueno, pues de una forma fabulosa, porque consiguieron grandes éxitos. Se decía deportistas del PP, bueno, pues Jesús Carballo, Almudena Fernández, Teresa Zabel, también es normal, siendo regatista no todo el mundo puede llegar a poder tener una tripulación, un barco para que pueda practicar su deporte. Lolo Sainz, hablamos de Emilio Butragueño, que apoyó la candidatura de Rajoy en las últimas elecciones, hablamos de Sandra Myers, de Manolo Martínez, de pues el ciclista Miguel Ángel Martín Perdiguero, del Triqui Beltrán, en fin, yo creo que de Colomán Trabado, yo creo que hay un montón de ejemplos de deportistas con vinculación con el PSOE, con el PP, y que sin embargo yo desconozco, ojalá me equivoque y tú me puedas decir algún nombre de alguno que esté vinculado con Izquierda Unida, y sí que los hay con el Partido Socialista, pero como Fermín Cacho, por ejemplo, pero yo creo que son minoría. Luego además yo creo que juega otro elemento, que es que muchas veces gestos, por ejemplo, como el de Raúl haciendo como que torea con una bandera de España, son gestos de derechas casi, y no son percibidos por la ciudadanía como tales. Bueno, pues puede ser, pero tampoco te puedo decir. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o pasamos a la siguiente cuña. No, cuando tú quieras, sí. España, a ninguno se le olvida que cuando se empieza a llamar a la selección la roja, Intereconomía dice, ¿cómo que la roja? La rojigualda, es como se tiene que llamar. No, pero es porque yo creo que hay siempre, con un fenómeno tan importante como el fútbol en la vida colectiva, pues es normal que se politice. Es decir, lo normal sería todo lo contrario, porque todo se politiza cuando llega a un determinado nivel. Y hay una relación muy directa entre el poder económico, el poder mediático, que se nos olvida, siempre hablar de fútbol, el fútbol está relacionado con la televisión y con los gastos de televisión, y luego el poder económico y político, ¿no? Y siempre el poder ha tendido a legitimarse, siempre busca legitimarse a través de fenómenos como el fútbol. Eso están, y el deporte en general y el fútbol en particular. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Para
pero de andar, están pegando el palo, sin partido de vuelta. Hola, Quique Peinado. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos con Quique Peinado, que es periodista y autor del libro Futbolistas de Izquierda. Quique, cuéntanos, ¿es algo raro que haya futbolistas de izquierda? No, es algo raro en general futbolistas que se pronuncien políticamente. A lo largo de la historia del fútbol no hay muchos casos. No sé si habrá más casos de futbolistas que se han significado por la derecha o por la izquierda, porque del lado de la derecha han investigado, pero el libro tiene unos 60 y tantos jugadores y algunos que me he dejado fuera, o sea que no es, evidentemente, el fútbol es muy grande y en muchos años juegan muchos jugadores, no sé si se puede decir que es algo extraordinario, pero yo creo que es extraordinario simplemente que se pronuncien políticamente. Hablaba Wyoming en el prólogo de tu libro que la derecha es lo que hay, como que es algo normalizado. Y hablábamos con Diego Carreras, que nos acompaña, que es entrenador del Club Voleibol de Zaragoza, de que hay un montón de deportistas de derechas que han estado luego apoyando pues al Partido Popular o algún caso más aislado al Partido Socialista. ¿Cómo vemos algo más normal que un deportista apoye a la derecha, digamos? Es que yo creo que hay dos vertientes en esto de pronunciarse políticamente. Los deportistas que se pronuncian ideológicamente por una opción política o por una causa concreta, y los deportistas que lo que quieren es tener un cargo. Sí que es cierto que en España, no tanto en el fútbol, pero sí en otros deportes, hay deportistas a los que les ha venido muy bien acercarse a un partido político porque les han acabado dando un cargo, ¿no? Y bueno, gente que no gana a lo mejor un dineral en el deporte y que tiene que seguir trabajando automáticamente cuando acaba su carrera profesional, pues le viene muy bien arrimarse ahí. En ese caso sí que el PP gana por mayoría absoluta. Pero lo crees normal que si los deportistas son privilegiados y viven en un mundo donde tienen mucho dinero, pues lo normal es que sean más conservadores, pero yo esa teoría siempre me resulta un poco complicada porque también la mayoría de ellos proceden de familias humildes o de entornos humildes, así que no sabría yo qué responder bien a eso. En ese sentido, me parecía quizás que los que podían ser a lo mejor más de izquierdas estaban quizás más acomplejados de su ideología. Y me gustaría que contaras una anécdota de tu libro, que es la anécdota de la familia de Villa. Sí, bueno, es que esta es digamos que eso es de otro tiempo. El bisabuelo de Villa le llamaban Trotsky, era un minero pues de la izquierda más izquierda que existía entonces, y bueno, llamó a sus 4 hijos Trotsky, Lenin, Stalin y Libertad. Cuando llegó Franco al poder le hicieron cambiar los nombres, le pusieron nombres normales. Esa Libertad es la abuela de Villa. El padre de Villa es un minero muy ligado a la izquierda y al sindicalismo, y un personaje de cierto peso en el mundo de la izquierda minera en Asturias. Y bueno, en el caso de Villa no se ha pronunciado nunca políticamente de ninguna manera, ¿no? Yo cuento en el libro la historia del mejor amigo de Villa en la infancia, al que llaman Trotsky, que es un minero que empezó a jugar al fútbol con él, y que como no se le dio también el fútbol, pues siguió en la mina, y es un hombre que se define claramente de izquierda, ¿no? Y que hasta las movilizaciones las últimas movilizaciones de los mineros, bueno, Villa yo no sé si será de izquierdas o no lo será. Lo que está claro es que no se ha pronunciado, pero sí sería bastante raro que no fuera por lo menos cercano al PSOE. Sería bastante extraño, porque una de las frases que dice este amigo de Villa en el libro es: yo no he conocido nunca a un minero de derecha, ¿no? Y bueno, es donde sale Villa. Su padre y todas sus amistades de la infancia circundan en torno a la mina, y por eso Villa pues está tan apegado a la mina, ¿no? Y siempre hace tantos gestos hacia los mineros, aunque nunca se pronuncie políticamente. Nos gustaría que comentaras, como mucha gente se interesa por tu libro y a lo mejor no se lo ha leído, ¿qué casos destacan en tu libro? Yo querría señalar, si puedes hablar de a lo mejor de casos que me ha parecido que salían más a menudo, como pueda ser vinculados al País Vasco o en contra de la dictadura argentina. Sí, bueno, en contra de la dictadura argentina pocos, porque digamos que los futbolistas no se movilizaron contra la dictadura. Hay quien dice que tampoco le fueron
le rindieron pleitesía y que con eso ya bastaba, ¿no? Bueno, eso ya va en opiniones. Un capítulo muy largo del libro sobre el Mundial del 78, en plena dictadura de Jorge Videla y todo lo que supuso políticamente aquello, ¿no? Como el fútbol realmente no hizo nada contra la dictadura argentina. Y en el caso del País Vasco yo destaco 3 casos de los muchísimos que hay de jugadores que se han vinculado a la izquierda abertzale, ¿no? Yo saco el caso de Ndica, aquel jugador del Athletic de Bilbao que marcó el gol de la última final de Copa que ganó el Athletic de Bilbao, que bueno, luego fue miembro de la Mesa Nacional de HB y ahora es militante de base de Bildu, y bueno, yo fui a Guecho y lo entrevisté y hicimos una historia muy chula. El de Iker Sarriegi, abogado de presos de ETA, que bueno, ahora pasó por la cárcel y ahora está pendiente de juicio por integrar banda armada, por colaboración con banda armada, perdón, que bueno, que a mí me dio una entrevista antes de ingresar en la cárcel y me dio otra después de ingresar en la cárcel, ¿no? En esta época que estaba en preventiva, y el tipo se portó conmigo de lujo. Y luego un tercer caso la primera vez que la icurriña se exhibe públicamente en España, estando prohibida por Franco a mediados de los 70, pues fue en un partido de fútbol, en un Athletic Bilbao Real Sociedad. Es muy famosa la foto de Ignacio Cortabarría y José Ángel Iríbar sujetando esa icurriña en Atocha, en aquel partido Real Sociedad Athletic Bilbao. Pero yo cuento la historia del jugador que introdujo, que se le ocurrió lo de sacar la icurriña y que la metió en el campo y la sacó al campo, ¿no? Que es un jugador que ese ya no iba convocado, que se llama José Andelao Zuranga y que también lo entrevisté en San Sebastián. Yo, en mi caso personal, yo lo que decir es que los futbolistas vascos son sin duda los que más han colaborado con el libro y los que más abiertos se han mostrado a hablar, y yo eso se lo agradezco. Y antes presentamos una cuña hablando del caso del Club de Accionariado Popular de la ciudad de Murcia. Siendo que el fútbol es ahora un negocio tan especulador, vinculado a inmobiliarias, ¿crees que influye también en que sean estos casos tan aislados, o que veamos casos como el Rayo Vallecano y Bucaneros que sean tan aislados en el panorama general? Yo creo que, a ver, yo tampoco te sabría definir eso, porque yo de lo que habla el libro es de jugadores. Yo creo que en general la desideologización del fútbol, si se quiere decir así, o la cercanía al poder económico, no es más que una consecuencia de lo que es la sociedad, ¿no? O sea, es que es algo que ocurre en la sociedad en general. El fútbol cada vez es más. ¿Por qué hay más casos de jugadores en los 70 que se pronunciaban políticamente que ahora? Pues primero porque la gente se implicaba más en política, estaba todo más en boga, el comunismo estaba mucho más en boga y era una cosa más que se manejaba en el día a día, y por eso había jugadores que manifestaban sus ideas, y segundo porque era mucho menos profesional, ¿no? Ahora hay mucho dinero en juego, muchos sponsors, muchos intereses, y los jugadores al final prefieren no hablar. Yo no creo que los jugadores sean más tontos que los de antes. De hecho, creo recordar que en el libro cito una estadística que decía que a mediados de los 70 solo había 5 jugadores en la liga con estudios superiores, o sea, con estudios universitarios, y ahora seguro que son muchos más. O sea, no creo que los jugadores de ahora sean más tontos que los de antes, simplemente ahora hay más intereses, y sobre todo que los jugadores, tanto de izquierda como de derecha, no sacan nada en claro, nada en positivo de posicionarse políticamente. No hay ningún caso en la historia del fútbol, quitando esos que hablábamos antes, ¿no? Que se posicionan para obtener un cargo, digamos que se posiciona por una ideología, por una causa concreta. Yo, de lo que he estudiado, no hay ni un solo caso en la historia del fútbol que le haya beneficiado, pero igual que no le ha beneficiado a Lucarelli, tampoco le ha beneficiado a Salva Ballesta. O sea que en general el fútbol es muy punitivo con la gente que se manifiesta políticamente. Es muy interesante la fecha que marcas de los 70 y del cambio, porque en Chaps, el libro Chaps, la demonización de la clase obrera en Inglaterra, de Owen Jones, se habla del fútbol como un aglutinador enorme de las clases populares en Inglaterra, y de cómo Thatcher se lo carga, cómo lo convierte realmente, junto con los poderes allí financieros, en un deporte de un poder adquisitivo mayor, con otro tipo de juego y de espectáculo. ¿Me oyes? Sí, ahora, perdona. Decía que es interesante lo que señalas de las fechas y del cambio en el estilo del fútbol, porque en el libro Chaps, la demonización de la clase obrera en Inglaterra, también se habla de cómo en la época de Thatcher cambia ese modelo de fútbol, muy vinculado a las clases populares, a un fútbol mucho más negocio, con un poder adquisitivo necesario mayor, etcétera. Sí, el thatcherismo y el fútbol es un fenómeno. Yo creo que no lo he tratado suficiente en el libro. Hay un capítulo que habla de los jugadores anti-Thatcher,
pero me pareció un fenómeno muy curioso. De hecho, sacó una declaración en el libro que dice que Thatcher se cargó el fútbol británico y en cierto punto, o sea, los resultados lo demuestran. La última gran selección de fútbol de Inglaterra es del año 90, ¿no? Del Mundial de Italia, que llegó a semifinales. Los equipos ingleses, el fútbol inglés, el jugador inglés, es algo que está claramente de capa caída y este entrenador, que no me acuerdo cómo se llama, argumentaba que Margaret Thatcher se había cargado el fútbol porque al dejar de pagar un poquito más de dinero a los profesores para que hicieran actividades extraescolares con los chicos, habían dejado de jugar al fútbol en los colegios. Los chicos solo jugaban al fútbol en la calle o en las escuelas privadas, donde esos profesores sí se quedaban para las actividades extraescolares, pero en la escuela privada en Gran Bretaña el rugby arrasa en comparación con el fútbol y yo creo que es interesante y que es cuando menos se debería de estudiar esa influencia de cómo, pues eso, cómo Margaret Thatcher y esa voracidad por acabar con lo público, en el caso de Gran Bretaña, se cargó el fútbol de base. Hablamos con Diego y hablaba de cómo ahora los deportistas, al estar mucho más especializados, con una serie de entrenadores o de tratamiento físico mucho mayor, sí que es verdad que se necesita, pues a lo mejor no tener que trabajar, poder ir a entrenar todos los días, costearse desplazamientos. ¿Hasta qué punto eso ha hecho que no tanto la genética sino el poder adquisitivo influya mucho en poder mantener la trayectoria de forma continuada para sacar el máximo rendimiento? Ahí no te sabría decir, no llego yo a analizarlo tanto. Hombre, tiene su lógica, ¿no? Que cuanto más fáciles se le pongan las cosas a los jugadores, menos saquen de sí, ¿no? Y también hay casos socialmente que son claros, ¿no? La mejor generación de jugadores de baloncesto argentinos surge a raíz del Corralito, ¿no? Bueno, la gente ve que la salida es el deporte, no sé si eso también influye en el desarrollo de un deporte en general, pero la verdad es que no te sabría decir. Y es en ese sentido, creo que lo dice en tu libro uno de los futbolistas, el fútbol como sustituto del sueño americano, de que cualquiera puede. Sí, eso sí, es Ivan Erdic, que es un jugador muy interesante, que es una de las grandes historias del libro, un tipo, un marxista ortodoxo que tiene unos análisis muy interesantes tanto del fútbol como negocio como del fútbol, de los roles que juegan en cómo se trata a los deportistas y a los propios niños que lo juegan, ¿no? Es un jugador que sufrió una depresión y habla cómo el fútbol le expulsó, un poco, ¿no? El fútbol profesional le expulsó porque le consideraba débil o le consideraban, ¿no? Él decía, me consideraban gay por haber estado deprimido y el deporte profesional lo que hace, y el fútbol sobre todo, es crear una ilusión de que todo el mundo puede llegar, ¿no? Todo el mundo puede llegar y esa ilusión se expande un poco, ¿no? Y la gente cree que todo el mundo puede llegar a todas partes. La realidad es que el fútbol llegan muy pocos y que no es representativo de que todo el mundo pueda llegar arriba en cualquier ámbito de la vida, que es una falsedad absoluta tal y como está montado el mundo ahora mismo, ¿no? No todo el mundo puede llegar a todas partes, digan lo que digan. Lo critica también como una especie de cuento, ¿no? Que distrae a las masas, y critica también cómo el propio relato del deporte se expande no solo al propio deporte, sino también a la vida personal, ¿no? De esas figuras deportivas. Sí, bueno, a mí eso no me parece tan grave. Lo de la utilización de las masas es evidente que se ha utilizado políticamente, pero no es de ahora, es de toda la vida. Lo ha utilizado la izquierda y la derecha, ¿no? Hoy se ha anunciado un recorte durante el partido Madrid-Borussia, creo que se ha anunciado un recorte de 3.000 y pico millones, ¿no? Bueno, evidentemente eso pasaba y pasará con cualquier fenómeno de masas. No me parece una cuestión estricta de fútbol y sobre todo no me parece un patrimonio del liberalismo ni de la derecha, porque la izquierda también lo ha hecho cuando lo ha creído necesario, y la propaganda que se hacía. Bueno, uno de los casos que se cuenta en el libro es de un jugador de fútbol español, Agustín Gómez, que bueno, fue un niño de Rusia, emigró a la Unión Soviética y bueno, ingresó en el Partido Comunista de la Unión Soviética y luego acabó viniendo a España en los 70 para dirigir el Partido Comunista de Euskadi. Tiene una historia ahí de enfrentamiento con Santiago Carrillo, y él jugó con la selección soviética, la primera gran selección soviética que jugó al fútbol, que fueron los Juegos Olímpicos, no recuerdo bien, años 50, y él hablaba de cómo los jugadores, pues claro, toda la propaganda que se había hecho sobre ellos, cómo los había atenazado y como aquella Unión Soviética jugó mucho peor de lo que tenía que haber jugado
por la presión que tenía de los propios jefes del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así que bueno, la utilización que se hace es evidente que es así, pero bueno, le toca al fútbol porque es de masa, si no le tocaría otra cosa. Tengo aquí apuntado que Agustín Gómez llegó a ser responsable del Partido Comunista de Euskadi, incluso. Sí, y bueno, él mantuvo, es una historia también extraordinaria, es la que abre el libro, a mí también me apasiona bastante. Él, en un momento dado, la Unión Soviética lo manda para España para dirigir el Partido Socialista de Euskadi. Él entra como jugador de fútbol, está al final de su carrera, llega a integrar la plantilla de Atlético de Madrid, pero no juega, se retira, se pone a entrenar un equipo del País Vasco y en la clandestinidad dirige el Partido Comunista de Euskadi. Surge el conflicto en la invasión de Checoslovaquia, ese conflicto entre el eurocomunismo, que decide condenarla, y los fieles a Moscú, que deciden apoyarla. Él es de los fieles a Moscú, él se ha criado en la Unión Soviética, es un hombre del PQS, y Carrillo lo acaba expulsando del Partido Comunista. Funda ese Partido Comunista que se llamaba Partido Comunista de España, octavo y noveno Congreso, que ese partido es el germen del actual Partido Comunista de los Pueblos de España. Es decir, realmente el fundador del Partido Comunista de los Pueblos de España, o del proto-Partido Comunista de los Pueblos de España, es un jugador de fútbol. Qué fuerte. Hablabas de la utilización de la izquierda, y aunque no hablas de la guerra civil en tu libro, quizás un caso muy claro es el Madrid, que durante la República se le quita la corona del símbolo. Sí, a mí eso... Yo es que no quise entrar ahí porque había muchas fuentes que se contradecían unas con otras, y yo no soy historiador. Yo quería contar buenas historias, pero no quería contar historias que tuviera bien atadas y que casi pudiera acceder, sino a las fuentes, casi a historias muy fidedignas de lo que pasó, y sin meterme en grandes jaleos porque no me vi capacitado. En la guerra civil y en momentos de conflicto y en la posguerra, incluso en España, hay muchas historias de jugadores que o no sé si porque no les quedó más remedio, que ese es mi gran dilema, ¿no? Cayeron en un bando, estaban en un bando o en otro porque estaban en el sitio acertado o equivocado, o por qué, ¿no? Bueno, como nunca lo supe, nunca pensé que tuviera las historias muy atadas, decidí no meter ninguna, pero ahí hay, claro, evidentemente casos de utilización política de clubes y de jugadores, los que quieras. A ver si Diego quiere hacerte alguna pregunta. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, hemos estado hablando antes un poco también del deporte y la política, no desde los deportistas políticos, sino más bien un poco de deporte y política a nivel general. Sí que es cierto, estoy de acuerdo contigo, hemos hecho un pequeño estudio de los deportistas que se habían pronunciado, y es verdad que casi todos ellos los hacen cuando terminan sus carreras deportivas, y lo hacen para probablemente encontrar algún cargo político para una salida profesional a su fin de su carrera deportiva. Un apunte que te quería hacer, que seguro que conoces, es unas palabras que dijo Marta Domínguez en el año 2003, cuando fue elegida como cargo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia. Dijo: si me lo hubiera pedido el PSOE, hubiera aceptado. Claro. Eso es un poco la poca ideología, que en realidad lo que hacen es un poco por los propios cargos. Yo quiero hacer una pregunta muy directa, y es, no he leído tu libro, estoy seguro que será fantástico, porque además tienes un prologuista del nivel de Alberto Garzón, que seguro que si te ha hecho el prólogo es porque realmente merece la pena. El propio libro es sobre Maradona. Yo tengo entendido que Maradona tiene en su gemelo izquierdo tatuado a Fidel Castro, ¿es cierto? Sí. Lo que pasa es que con Maradona es un caso de... Primero, él no quiso hablar para el libro, ¿vale? Esto es lo primero. Pero lo segundo, y creo que sin dinero no suele hablar, sin dinero de por medio no suele hablar mucho. Y en segundo lugar, yo además, es una frase que me dijo Ángel Capa y que se me quedó marcada, porque dije: Ángel, pero Maradona es de izquierdas. Y me dijo: Maradona es un rebelde. Y me pareció la mejor definición de Maradona. Maradona es un hombre cercano al régimen cubano, cercano a Chávez. Estuvo con Maduro en el espía de campaña ahí en Venezuela. Él muy cercano a esos mandatarios, pero yo no tengo, o sea, me parece un hombre de una altura intelectual escasa, y no tengo claro qué es eso, ¿no? Qué es lo que decía Capa, que me parece una definición mejorable, ¿no? Si es de izquierdas o simplemente es un rebelde, ¿no? Y le gusta estar al lado de esos para reafirmarse en su personalidad, ¿no? Él, cuando fue a Boca, creo que la última época, le montó un Cristo a Nike y dijo que no jugaba porque en la camiseta
de Boca, entre la franja amarilla y la parte azul de la camiseta habían puesto una raya blanca por el diseño, y dijo que eso era manchar la camiseta de Boca y que los gringos y que los yanquis. Bueno, a mí me parece que es un personaje que sobre todo con los años se ha desdibujado mucho y también es una parte de egoísmo mío, ¿no? El libro es mío y no voy a escribir historias que no disfrute, ¿no? Maradona no lo hubiera disfrutado. Te digo que intenté hablar con él, pero cuando dijo que no tampoco me mató, porque no me parece mucho más interesante jugando al fútbol que sin jugar. Sin duda alguna. Yo simplemente una cosita más, y es que yo te animo a que hagas una segunda parte de tu libro, y que hay muchos otros deportes que no son el fútbol, que seguro que puedes encontrar grandes historias, y podrías hacer una segunda parte que se llamará Deportistas de Izquierda. Pues yo esa era una de las ideas primeras que tuve con el libro, pero como daba para el fútbol solo, bueno, yo todo esto ponerse al editor, seguro que va a ser bastante más fácil, yendo al deporte en general y yendo a deportes mucho menos profesionalizados que el fútbol, encontrar buenas historias de deportistas vinculados a la izquierda. Así que bueno, si algún día vuelvo a tener ganas, que no lo tengo claro, porque escribir un libro, por lo menos este mío, me ha resultado de las cosas más duras que he hecho en mi vida, si no la más dura. Si algún día recupero el espíritu de escribir, me lo planteo. Bueno, Quique, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recupera ese espíritu para seguir escribiendo y descubriéndonos deportistas con historias interesantes. Y nos despedimos de ti y terminamos esta entrevista con una cita de Metin Kurst, que estuvo en el Partido Comunista Turco y fundó el Sindicato Revolucionario de los Trabajadores del Deporte. Suena curioso. Dice así: no debemos dejar nada en manos de los que lo contaminan todo, tampoco el deporte. No debemos rendirnos ante los que quieren que los deportistas sean monos de feria para los medios y explotarlos, ante los que quieren secar el pantano del deporte. No os rindáis, no os calléis, no tengáis miedo. Era un gran personaje, Metin Kurst, era un gran personaje. Solo queda decir que si quieren saber quién era, que lean tu libro, Quique. Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Bueno, pues hoy hemos tenido buenos comentaristas en Twitter. Empezamos con Ángel, que dice: Franco usó el fútbol y los toros como opio del pueblo. Hoy el fútbol lo sigue siendo. Ejemplo, recortes durante partidos. Luego Nacho nos dice: se ha hecho negocio del ocio. Nada escapa a la depredación capitalista, con lo que se prima el espectáculo sobre la calidad. Julio dice: en el capitalismo el deporte tiene dos funciones: calmar a la gente y ser un negocio del espectáculo. Y por último Nacho habla de la canción que ha sonado, que la del gol en el campo y paz en la tierra. Y ahora os dejamos con una canción de Frack. Hay aficiones, árbitros como... Ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la Canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el impacto a Ramón Blanco por sentir los colores. Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Ureñemo Parlet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés. Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, nada Popo, Fipul, SSP de la Gauna en plan patatal. Un mediocre de segunda era el Villarreal. El fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero. Carente de tatus y flequillos modernos. Gran Roberto Bayo y su estilo noventero. Coletita taleguera, calidad y goles bueno. Batistuta, Papén, Aspría y Canilla. La Gaviota, Cataña y también Luinilla. Higuita medio loco, se olvidó de la pastilla. Su colega el loco Abreu, el mejor de la lirilla. El fútbol desde entonces no es lo que era. Ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos.
modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Siman con el gol de Nayín, Carlos Sainz candidato a presidente del Madrid, de Nilso, Alfonso, Cuellar y Benjamín, Finidi con el gorro en el Villamarín, Bebeto, Aldana, Lía y Manjarín, Cañizares en el Celta, en el Valencia, Bujidín, Donato descrito con fuerza para vivir, los bigotes de Abadía, Carmelo Gallamín, vaya piso donde Simeone a Guerrero, y la cara que tenía de Mono Fernando Hierro, el Barça conoció a Cornella y Estebarán, y ese copo con Fabiano Ojén y Tocornal, todavía le queda algún partido a Viola, Gorriarán, Bartual, Monchi, Monchu y Mora, en Sevilla no es lo mismo si Martagón y Moya, y TV en Ercilia prometía ser una joya. Niño no se habla con Michel Salgado, la entrada a su tobillo fue todo un regalo, 2 años y medio de baja en un sillón postrado, por la Play y el YouTube tampoco es para tanto, un vídeo con Cochea, Salía y Salenco, Otero, Giovanella, Paqui, Alessanco, Conte, Tendillo, Morales y Rashenko, si sabes estos nombres y está del coco enfermo, el fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. ¿Qué le diría si Dan que Raúl López lo marcaría? Que aquí con esa cara de cocoso se le pondría la loncha que es Pasi, Derticia, Lucía, y a González que el penalti a Yuki le pararía, los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía, la operación de pene lo que se come se cría, Wifle hablan de los Peribitín portería, Duboski por las cataratas se mataría, y esa promoción que se jugaba doble vuelta ya no tiene emoción de quien suba o descienda, pedazo de temporada hizo en primera Lleida y en el Salamanca de portero Estrella. Bueno, y mi Cádiz casi a esos años se fueron Arteaga, Estima y Milanco, vino Addison y también Falimonte, el Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea, Tobillón, Balboa, Macaraki, Charistea, Roger Villasenga, el Liberia, George Weah, Casotti, su corazón y Enrique se mosquea, cómprate un Netrusco, olvida el Yabolani, queremos enifar como la nariz de Rami, jugadores esto supone, jugadores como allí, somos enciclopedia, recordamos a Silvani, el fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo, se churró Arcel Inglés, Radil, Gale Aragonés, se dio un paquete Higuera, Guado y Bersúe, Fernando Redondo, Almeida y Poyet, y la final de UEFA que jugó el Alavés, los pases de Laudru sin mira Julio Salinas, Pisi con España renegando de Argentina, los golazos que metía Romario de Vaselina, y Clemente puso de delantero a Molina, Carpi, Mostovo y Dutrell y Redivo, solo Sabal, Panti, Aguilera y Juanito, Fran, Turu, Flores, Boro y Rivaldo, la Old School siempre presente y funcionando, Oye, Quiña, Mocacha, Múnich y Rufa y Cantona diciendo guau en el anuncio de Nike, Sandro, Claudio, Pedro, Riesco y Gay, el programa al día después, los lunes estaba todo guay, Lothar Matthaus y también Jürgen Klinsmann, Alemania unificada, menudo cataclisma, Mario Kempes matador y entrenando aquí en la isla, pa' que venga Procine, que estamos recogiendo firmas, pastillas prominentes y pelo a lo afro, bigotes señoriales con melena a los Rambo, calzonas chiquititas y la pierna llena de pelo, porteros medio carbo y eso sí que eran buenos. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo, Marinaki, Markovic, Tremerino y Okanovic, Mona, Budu, Tornando, pero José Napekovic, España, Araña, Caña, Berti, Burjubasi, Nitiforo, Marcos, Vale, Pacheta, Paunovic, Japón, Sevilla, Briterceo, López Nieto, Johnson Andreu, Díaz Vega, Quina Torres, Pérez Burruli, Cantalejo, Ramos, Marcos, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza, Mona, Méndez, Don Ibañez, Puentes, Leira y Moraza. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera, todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. Pasamos a la siguiente entrevista. Tenemos con nosotros a Jorge García Castaño, concejal de Izquierda Unida en Madrid. Bienvenido, Jorge. Muy buenas noches. Pues queremos preguntarte, Jorge, ¿por qué ese empeño en Madrid por las Olimpiadas? Para nosotros es inexplicable en estos momentos, porque Madrid, yo creo que no es ningún secreto que es una catástrofe económica, tenemos 9.000 millones de deuda y llevamos en planes de ajuste desde 2008 prácticamente, y en estos momentos
gastarse 1.600 millones más en infraestructuras para una Olimpiada es imposible. ¿Qué relación tan cercana tiene allí el deporte y la clave es Madrid y Florentino Pérez? Entre deporte, especulación urbanística, ¿cómo se vive eso en Madrid? En Madrid hay un maridaje muy complicado entre ladrillo y fútbol, pero no entre deportes olímpicos, ¿no? Yo hace poco he escrito un artículo que se llamaba La ciudad que no amaba los deportes olímpicos. En Madrid, después de las Olimpiadas, tanto que hablan del legado de las Olimpiadas por una ciudad, seguirá sin haber estadio de atletismo, seguirá sin haber centro acuático y seguirá sin haber velódromo, por ejemplo, ¿no? En Madrid lo que ha hecho es acabar con una cultura deportiva que tenía la ciudad en nombre del fútbol de Florentino Pérez y Ladrillo, efectivamente. Nosotros tenemos la tradición de Belloc aquí, que quería montar Pirineos Zaragoza para la candidatura olímpica de invierno, creando un palacio de hielo, una pista, bueno, una desmesurada inversión. ¿Allí de qué estaríamos hablando en inversión? Pues hablamos en torno a 1.600 millones, datos oficiales solo de infraestructuras, y 2.400 de gasto operativo de la Olimpiada, que se supone que se tienen que sacar de entradas y de patrocinios. Nunca se sacan. Y los 1.600 millones de infraestructuras, desde luego, están tirados por lo bajo, ¿no? Estaríamos hablando de algo que no puede asumir la ciudad en ningún momento. ¿Cuál es la postura de Izquierda Unida en Madrid contra esa propuesta? Ha sido el no, claramente, y luego, evidentemente, la ciudad tendrá un problema si finalmente nos dan las Olimpiadas en septiembre. Bueno, ¿cómo gestionar eso desde un gobierno progresista, que es lo que esperamos en la próxima legislatura? ¿Y cómo se ve allí esa inversión tan desmesurada? ¿Dónde habría que invertirla en vez de a lo mejor en esa inversión tan faraónica? En este momento, en Madrid lo que pasa es que ni siquiera hay ninguna inversión, ¿no? Tenemos un plan de ajuste ahora mismo en el Ayuntamiento, yo llevo los temas de Hacienda, y tenemos un plan de ajuste hasta 2022, sin inversión en la ciudad. Es decir, lo que está planeado es ninguna inversión y subidas de impuestos y de tasas y de precios públicos de aquí a 2022. Es decir, no hay inversión por ningún lado. Es decir, no hay de dónde sacarlo. Solo se puede sacar de recortes, ¿no? Es decir, no es elegir de un sitio hacia otro. Es que directamente no hay planificada ninguna inversión. Es una absoluta locura a nivel financiero. ¿Cómo se vive en Madrid esa identificación que se suele hacer entre ser del Madrid y la derecha? Bueno, es muy relativo, ¿no? Eso es más visto desde fuera, ¿no? Es decir, aquí hay mucha gente progresista que es del Madrid. Lo que yo creo que nadie puede negar es la relación del Madrid con el ladrillo, con las televisiones, con el gobierno regional y con el Ayuntamiento de Gallardón, y las fechorías que se han hecho en la Operación Bernabéu 1 y en la Operación Bernabéu 2, que la vamos a sufrir dentro de poco. ¿Y cómo ves esas pequeñas resistencias dentro del fútbol, como por ejemplo la hinchada de Bucaneros? Muy positivamente, ¿no? Yo creo que en Madrid es un referente ahora mismo Bucaneros, y es un referente también en la criminalización que hacen los poderes públicos, ¿no? Comparado con lo que hemos tenido que soportar y que vivir de otras hinchadas de ultraderecha que han estado fomentadas directamente por los clubes y por los poderes públicos, ¿no? Lo que está pasando con Bucaneros es impresentable, es criminalización pura. Recordamos que Alfón, al que le metieron en la cárcel, era de este colectivo. Sí, luego ha habido más detenidos, ha habido más detenidos, y entendemos que se ha fijado como un objetivo la delegada del gobierno, fundamentalmente Cristina Cifuentes, a ese colectivo para apuntar en los medios de la derecha y reprimir. Tan importante es, digamos, esa capacidad de meter discursos que tiene el deporte para que lo teman tanto. En Madrid ha sido fundamental, por lo que has planteado antes, ¿no? Por lo que ha sido Florentino Pérez y su primera junta directiva, ¿no? Con Villarmir, con Martinsa, con Luis del Rivero, es decir, con todos los grandes constructores, con la gran operación de apertura hacia el norte urbanística de Valdebebas, y todos los pagos del norte, San Chinarro, etcétera, y con lo que ha tenido de maridaje con el poder público, con las televisiones, que es muy importante, etcétera. ¿Qué visión del deporte o qué valores deberíamos transmitir con el deporte desde la izquierda? Yo creo que si queremos tener Olimpiadas, fundamentalmente tiene que gustarnos los deportes olímpicos, ¿no? Y en Madrid no tenemos un estadio de atletismo desde hace más de 10 años. No tenemos velódromo, no tenemos gimnasia, no tenemos ningún centro acuático.
Es decir, el centro acuático que está proyectado para las Olimpiadas, si nos dan las Olimpiadas será un centro acuático, y si no será un centro comercial, según viene el propio dossier del que hemos presentado al COI, ¿no? Es decir, Madrid es una ciudad ajena a los deportes olímpicos, es una ciudad centrada en el fútbol y en el Real Madrid fundamentalmente. Si queremos Olimpiadas y si queremos hacer una apuesta estratégica por eso, pues yo creo que tiene que ver con la cultura deportiva de una ciudad y con la forma de vivir una ciudad que no es Madrid en este caso. Hablábamos antes del caso, digamos, cuanto menos poco habitual, del Club de Accionariado Popular de la ciudad de Murcia, y hablábamos también de la legislación tan favorable en el deporte hacia las sociedades anónimas. ¿Qué políticas o qué otro modelo de clubes de fútbol o clubes deportivos tendríamos que impulsar? Bueno, en Madrid tenemos de todo, sociedades anónimas y no, y yo creo que ni siquiera eso, por lo menos en los grandes clubes, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante al final también es huir. Yo espero que con la crisis del ladrillo huyamos del monocultivo del fútbol y que abramos el deporte a muchas más cosas, y que abramos los polideportivos del barrio a muchas más opciones deportivas, y que abramos también la alta competición, ¿no? Porque aquí, es decir, nadie ve natación. Lo último que se ve de natación es a Paletes tirándose de un trampolín en Madrid, ¿no? Nunca ha habido otro tipo de cultura. Y eso es lo que tenemos que fomentar si queremos en algún momento ser una ciudad olímpica, y sobre todo si queremos que las Olimpiadas, más allá del ladrillo y de los grandes beneficios de las grandes empresas, tengan alguna vivencia para la ciudadanía y algún legado de eso que tanto habla el COI, ¿no? ¿Hay cierta hipocresía entonces cuando muchos clubes de fútbol hacen campañas solidarias? Absolutamente, desde luego. En Madrid los clubes de fútbol lo que hacen es operaciones urbanísticas. Y a lo mejor un ejemplo muy simbólico sería la sustitución del logo de UNICEF por Qatar Foundation que tuvo el Fútbol Club Barcelona. Sí, bueno, eso me pilla más lejos, pero desde luego que sí, ¿no? Y eso que el Barcelona, comparado con lo que vivimos aquí, pues bueno, igual tiene un modelo más razonable de club. ¿Hay entonces, dirías, un cierto deporte de izquierdas o deporte de derechas? Sí, pero no lo veo tanto como que haya un fútbol de izquierdas o un fútbol de derechas, ¿no? Sino que tenemos que salir del monocultivo del ladrillo, que va íntimamente ligado a la televisión y al fútbol. Tenemos que salir del monocultivo del fútbol. Tenemos que ampliar horizontes como el resto de países, y como este país tuvo otra cultura deportiva hace tiempo. Y dices que faltan, digamos, infraestructuras para tener esos deportes minoritarios. ¿Crees que España puede digamos, tener protagonismo en otros deportes? Hemos visto que ahora empezamos a diversificar, aunque siga teniendo el fútbol un papel predominante. No creo yo que estemos diversificando tanto. Aquí en Madrid, por ejemplo, yo ahora que estoy estudiándome los temas por el tema de las Olimpiadas, aquí en Madrid antes había frontones, había ciclismo en pista, había atletismo, había muchos deportes como muchas ciudades europeas, y modestamente. Lo que ha pasado en este país, como ha pasado en la economía en general, es un monocultivo y un deporte, en este caso concreto el fútbol, ligado a la cultura del pelotazo. Para lo otro no hace falta tanto dinero, hace falta voluntad política, y hace falta salir de una cultura del pelotazo y del ladrillazo, que es en la que hemos vivido. ¿Qué debemos reflexionar desde la izquierda cuando vemos que hay movilizaciones contra una directiva de un equipo de fútbol más grandes que las que hemos tenido por cuestiones sociales? Bueno, yo no soy de los que se flagelan, ¿no? El fútbol evidentemente es una vivencia muy fuerte para mucha parte de la sociedad española, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que respetarlo, y nosotros reflexionar de lo nuestro más bien, ¿no? Es decir, de por qué a veces no somos capaces de movilizar otras cuestiones, más de por qué hay gente que se moviliza en torno a su club de fútbol, que es normal, que es lo que sale en la tele, y que es lo que por otro lado ha estado ligado al sector económico fundamental de un país, ¿no? Hablábamos antes con Quique Peinado, autor del libro Futbolistas de Izquierdas, y hablamos de cómo realmente hubo un fenómeno en Inglaterra donde Margaret Thatcher y los poderes financieros vinculados a ella destruyeron el fútbol como deporte de la clase obrera. ¿Qué hemos podido ver a lo mejor aquí para que esté tan sumamente vinculado al capital el fútbol?
un maridaje absoluto con los empresarios de la construcción y con los poderes públicos. Aún así creo que con Margaret Thatcher, ahora con su muerte, han evitado los minutos de silencio en los grandes partidos por si acaso había bucheos, ¿no? Yo creo que igual intentó acabar la ligazón del fútbol con la clase obrera en Inglaterra y no lo consiguió del todo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Si quieres añadir algo más, todo tuyo. No, sobre todo que el modelo olímpico de Madrid es absolutamente ridículo en una situación como la actual, ¿no? En otra podíamos pensarlo, pero sobre todo es absolutamente inasequible en términos económicos y en términos de legado y de lo que puede quedar en la ciudad. Por lo que vemos en los Juegos Olímpicos es una cosa absolutamente ridícula. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Jorge, y seguiremos desde Izquierda Unida promoviendo que si queremos fomentar el deporte hay que hacer otro tipo de políticas y que desde luego tenemos que desvincular estos eventos deportivos de todo lo que son las inmobiliarias y el capital financiero. Muchas gracias, Muchas Jorge. gracias a vosotros. Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. Conecta con Isca Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iscararadio.tk. Isca Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Bueno, ahora vamos a ir con Alba, que está de Erasmus en Portugal y que nos va a contar cómo se vivió allí el 25 de abril en Lisboa, celebrando lo que fue la Revolución de los Claveles. Alba. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal por Portugal? Muy bien, aquí estamos. Pues cuéntanos, ¿cómo se ha vivido ese evento tan emotivo, reivindicando lo que fue la Revolución de los Claveles allí? Bueno, a ver, empiezo contando, si queréis, un poco de historia sobre el 25 de abril y os hablo de la manifestación de Lisboa. Para contextualizar un poco, contar que la madrugada del 25 de abril del 74 fue cuando la radio Renascença emitió Grândola Vila Morena. Esta fue la canción que se eligió como una señal por parte del movimiento de las Fuerzas Armadas para dar paso a lo que hoy conocemos como Revolución de los Claveles. El golpe militar fue clave, fue muy importante, pero no lo podemos comprender bien en este momento, esta revolución, sin tener en cuenta el contexto en el que se produjo. La dictadura de Salazar, conocida como Estado Novo, no contaba prácticamente con apoyo. La sociedad portuguesa estaba harta de la represión, de los desastres de la guerra colonial, de ver cómo la única función del fascismo era servir a los intereses de unas pocas familias poderosas, y todo esto hacía que los portugueses ansiasen cada vez más un cambio. Debemos señalar que a pesar de esta represión, gran cantidad de trabajadores ya estaban organizados en sindicatos ligados al Partido Comunista de Portugal. En el último año de la dictadura, del 73 al 74, los núcleos industriales de Portugal, sobre todo en los alrededores de Lisboa, y también jornaleros en el sur del país, llevaron a cabo huelgas que contribuyeron a debilitar muchísimo la dictadura. En el 74 la debilidad del régimen ya era tal que cayó sin prácticamente oponer resistencia. El 25 de abril por la tarde la caída del Estado Novo era ya un hecho y la gente salió a las calles a unirse a los soldados. Este hecho, el que la gente saliese a la calle y se uniese a los soldados, contribuyó a que la gran parte de la base del ejército se diese cuenta de cuál era su bando. Y esto hizo posible que acabasen 48 años de dictadura. Y ya refiriéndonos a la actualidad, ¿no? Hoy ha pasado el tiempo, pero cada 25 de abril los portugueses vuelven a salir a la calle. Es sobre todo una fecha de conmemoración en la que las calles de las principales ciudades de Portugal se llenan de claveles rojos, y es fiesta nacional. Que claro, esto es una cuestión, ¿no?, que a nosotros en España nos puede llamar la atención, que una fecha así sea motivo de fiesta nacional, pero debemos tener en cuenta que nosotros no hicimos una revolución y los portugueses sí, aunque después la burguesía se aprovechase de la situación y consiguiese frenarla hasta convertir Portugal en lo que es hoy. Pero es justamente por esta situación que Portugal vive hoy que en los últimos años el 25 de abril tiene un carácter cada vez más reivindicativo.
los partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista o el Bloque de Esquerda o el MAS, y bueno, aunque no sea de izquierdas, también participa el Partido Socialista, más los sindicatos, la CGTP y también, aunque sea más minoritario, UGT, y diversas organizaciones, pues aprovechan la oportunidad. Yo estuve en la manifestación que hubo en Lisboa la semana pasada y la verdad es que había muchísima gente, había miles de personas cuando, o sea, no se cabía en la plaza en la que finalizaba la manifestación. Y había muchísimas organizaciones, todas con pancartas, reivindicando derechos y la necesidad de un nuevo abril. Hay que tener en cuenta que en Portugal les están asfixiando mucho, se ha suprimido la paga extra de funcionarios y pensionistas, se han reducido los subsidios por desempleo y hay que pagar por ir al médico. Y bueno, el salario mínimo es tan solo de 565 euros y vivir aquí no es mucho más barato que en España. Yo pienso que tenemos la impresión de que es más barato porque cuando venimos aquí como turistas, tomarse un café o cenar fuera sí que es más barato, pero comprar comida en el supermercado o pagar la luz, el agua o el gas es igual que en España, porque hay que tener en cuenta que tiene un IVA del 23%. Y bueno, por todo esto es por lo que el último 25 de abril pienso que tuvo muchísimo apoyo, hubo muchísima gente en la calle reivindicando que otra revolución es necesaria, y si bien es cierto que en este día suele haber muchísima gente mayor, también había presentes organizaciones de jóvenes como la Juventud Comunista y también incluso de niños, ¿no? Que aquí hay una organización que son los Pioneros de Portugal, que es una asociación que estaba allí para reivindicar los derechos para la infancia. Y bueno, la manifestación transcurrió con normalidad, terminó en la Plaza del Rosio de Lisboa y allí pues se cantó el Grándola y terminó la celebración del 25 de abril, pero quedó claro ese día, tanto en lemas como en pancartas, que la lucha sigue y concretamente que sigue mañana, en el 1 de mayo. ¿Cómo has visto, Alba, el que ellos hoy, que cuando hace tanto tiempo que hicieron la revolución, puedan ir al Parlamento y cantar el Grándola Miramolena, puedan salir un 25 de abril a decir nosotros hicimos la revolución y queremos otra vez esos derechos? ¿Cómo lo ves respecto a nosotros que no hemos podido vivir ese proceso? Hombre, pues es muy emocionante, la verdad. O sea, sobre todo porque ves allí a gente que vivió la revolución de los claveles y que piensa que sigue haciendo falta, que no se encierran en esa fecha, en conmemorar esa fecha, en que ya fue suficiente, en que ya fue la revolución. No, o sea, se sigue siendo consciente de los problemas que hay y de que hay que transformar la realidad del país. Bueno, pues mirando al pasado para construir el futuro, también deseamos a Alba que pueda venir a España también para ayudarnos a construir un poco el cambio que necesitamos también aquí en España. Y nos despedimos de ti, Alba, y mucha suerte por Portugal. Vale, gracias. Adiós. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Y ahora vamos con la sección de la redacción, que es una iniciativa que tienen unos compañeros de periodismo de la Universidad de Zaragoza que querían montar una web, un proyecto diferente, denunciando, digamos, el periodismo servil que vemos en los medios habituales, las manipulaciones, la alienación con el poder, y querían decir que otro periodismo es posible y decir a cada paso que todas esas mentiras que nos cuentan hay que denunciarlas y decir que la visión del mundo muchas veces que nos trasladan pues no es tal como la cuentan. Entonces, con estos compañeros, a los que podéis leer en www.laredaccion.org, os dejamos con su análisis. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Hoy tratamos un tema conflictivo para el periodismo. Muchos son los críticos con la prensa deportiva. Razones a veces no les faltan. Podemos llegar a un acuerdo en una cosa. La presencia del deporte en los informativos de televisión, el medio más influyente, es excesiva. Y más si hablamos de fútbol. Pero tampoco podemos negar que el deporte, y más el fútbol, atraen. Quizás sea el momento de que la izquierda abandone una postura muchas veces intransigente y dispute a la derecha la herramienta de influencia y propagación de ideas que es el fútbol. Muchos son los que han servido de él para llegar a la gente y mostrar otra visión de la sociedad a través del balón y la palabra. Vázquez Montalbán, Eduardo Galeano, Mario Benedetti o el negro Fontana Rosa, a través de artículos en prensa, cuentos o libros. De Vázquez Montalbán nos parece muy recomendable su ensayo Una religión en busca de un Dios. En otra cosa también podemos estar de acuerdo. El deporte es conservador y de derechas. Hoy no queremos caer en lo sencillo. No vamos a hablar de la deuda de los clubes de fútbol, de las Olimpiadas de Madrid o de los sueldos de los futbolistas. Queremos analizar cómo es utilizado el deporte por el sistema. No tenemos mucho tiempo, así que nos fijaremos en un par de cuestiones. La Roja, Nadal, Alonso, La Rojita, los del básquet, todos, absolutamente todos, sabemos quiénes son. El deporte español lleva varios años de éxitos. ¿Y cómo ha sido utilizado por el sistema? Podemos hablar del Ministerio de Deportes de Zapatero, de la Marca España o de Rajoy yendo a ver a la selección en lugar de explicar al pueblo el rescate bancario. El objetivo, generar consenso y lograr la aceptación del sistema. Los deportistas parecen caer bien a todo el mundo, y eso es algo que nuestro régimen no puede dejar escapar. Si durante la transición Felipe se sirvió de cantautores y actores para lograr la unión pueblo-estado, hoy son los deportistas los que cumplen ese papel. Ya han logrado, sobre todo tras el Mundial de 2010, el consenso sobre la bandera. El rojo de la bandera franquista ya no huele a sangre de disidente, ahora huele a la roja, a Villa, a Puyol, a Torres, para toda una generación. Una generación a la que además le han puesto como modelo a estos jugadores. En España no se educa para crear intelectuales o científicos. Los niños han de ser futbolistas, que son ricos, famosos y no se meten en política. Y esa es otra de las grandes mentiras. La habréis oído 1000 veces. El fútbol no es política, no hay que mezclar fútbol con política y bla, bla, bla. Es un tantra para calumnistas, gobernantes, bienpensantes y futboleros en general.
Difícil que el fútbol no sea política cuando vemos camisetas de Messi o Cristiano en cualquier documental sobre el tercer mundo. El fútbol es el mayor elemento globalizador del mundo hoy. Un simpático evangelista para los valores occidentales, además de una rentable empresa. Difícil también creer a quienes lo dicen, los mismos del yo voy con el español, salvo si juega el Barça, que es catalán, o gritan España, España, los que consideran que política es ser regionalista, no nacionalista español. ¿Y por qué lo hacen? Porque el sistema les ha convencido de que no han de mezclar deporte y política. ¿Por qué? Porque son conscientes de lo influyente que es. Ninguna manifestación llega a tantos lugares como una pitada al rey en el Bernabéu o una señora en el Camp Nou. ¿Por qué no puede una selección de África denunciar si se enfrenta a Reino Unido lo que sucede en su país en pancartas o cánticos? ¿Por qué no mezclarlo? Porque el fútbol y su audiencia solo pueden estar al servicio del dios dinero, camuflado de valores, compañerismo, fair play, deportividad. No puede el señor capitalismo dejar que en el santuario del capital se cuelen también los putos rojos. Así que ya sabéis, todos al fútbol con la bandera republicana y con pancartas, como los bucaneros. Mejor altavoz que ese, imposible. Le contaré a mis nietos que lo vi como el viejo al otro día. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación. Por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bueno, y ahora vamos con Hollywood contra el comunismo, con un corte de la película Un día de furia de 1993, dirigida por Joel Schumacher. Esta es su habitación. Oh, es usted muy limpia y ordenada. No, él mismo limpia su habitación. No me mienta, por favor. No, si no estuviera trabajando me daría miedo poner los pies aquí. ¿A qué se dedica últimamente? A lo de siempre. Fabrica cosas importantes para protegernos de los comunistas. Trabaja en la Notec. La planta de defensa. Defense. ¿Por qué no llamas a la Notec a ver si la encuentras allí? De acuerdo. ¿Qué te han dicho? Le despidieron hace un mes. ¿Qué? ¿Y a dónde ha ido cada día? ¿Dónde ha comido su bocadillo? Bueno, y ahora antes de hablar de las convocatorias, vamos a hablar de la represión que está ejerciendo el gobierno sobre los ciudadanos y la oposición que tenemos las juventudes comunistas. La Juventud Comunista queremos denunciar públicamente, y así hemos hecho mediante nota de prensa, la apertura de procesos sancionadores contra miembros de Stop Desahucios Zaragoza y militantes comunistas por participar en un escrache al diputado del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, consistente en más de 50 multas, alguna de ellas de hasta 1.500 euros. En dicha movilización, realizada el día 9 de abril de 2013 a favor de la aprobación de la ILP contra los desahucios y por el derecho a una vivienda digna, participaban más de una quincena de militantes comunistas, contra quienes también se ha iniciado un expediente sancionador de multas de 200 euros. Además, que realizamos de manera conjunta a Stop Desahucios Zaragoza todo lo que sea posible para que dichos procesos sancionadores no lleguen a buen puerto, ya sea mediante el recurso administrativo ordinario o bien mediante la movilización popular y la solidaridad. Durante los últimos años ha ido en ascenso el número y la cuantía de multas similares a las que nos hemos tenido que enfrentar. Decenas de multas por pegar carteles y pegatinas, tanto en Zaragoza capital como en otras localidades. Multas por supuesta desobediencia a la autoridad, procesos judiciales, etc. Ahora tenemos que sumar los más de 3.000 euros en conjunto en este nuevo proceso represivo. Esto responde a una clara estrategia por las administraciones públicas de asfixiar económicamente a las organizaciones políticas y sociales de todo tipo,
para amedrentarles y mermar su capacidad de lucha. Frente a estas acciones represivas opondremos la solidaridad y la organización de la clase obrera. Desde Juventud Comunista en Aragón queremos mostrar nuestro máximo apoyo a Stop Desahucios Zaragoza y su lucha, y animamos a todos los sectores de la clase trabajadora que se sumen a las diferentes luchas en defensa de los derechos sociales y de su futuro. La movilización popular es fundamental para crear espacios de poder popular que, como las plataformas de afectados por las hipotecas y contra los desahucios, enfrenten al capitalismo desde sus contradicciones más agudas y logren resolverlas con éxito, llegando incluso a pasar por encima del marco legal injusto si fuera necesario. Este es el primer paso para la creación de un movimiento popular con el que logremos superar el capitalismo, ya que ese es nuestro verdadero problema y no la gestión que se le ha dado desde los partidos del orden, PP y PSOE. La represión solo echa gasolina en las calles. Y ahora hablamos de las convocatorias. El lunes 29 de abril a las 7 de la tarde, asamblea Stop Desahucios en la FAF, como todos los lunes. El martes 30 de abril a las 7, debate sobre Paco Fernández Buey en la Pantera Rosa. El miércoles 1, manifestación 1 de mayo a las 12 en la Plaza San Miguel, o sea, mañana. Jueves 2 de mayo a las 7, asamblea Marea Ciudadana Stop Desahucios abierta a todos los colectivos en la FAF. El sábado 4 y 11 de mayo las segundas jornadas de Plan de Rescate Ciudadano, que estarán centradas en la educación. Y el lunes 6 de mayo, sin concretado horario, asamblea Stop Desahucios en la sede del PP. Y el martes, reunión de afectados por las multas del Escracha de Eloy Suárez, a las 7 en la FAF. Pues cerramos este programa de hoy de Iskra Radio, que ha versado sobre el deporte, con un tuit que nos enviaba Raquel Palacios, citando palabras de Cayo Lara. Si la clase obrera supiera tanto de política como de fútbol, sería invencible. Despedimos aquí a Diego Carreras, que ha estado con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, y por último solo mostrar mi solidaridad, apoyo y ánimo a los compañeros de Stop Desahucios, a los 51 de Zaragoza, porque lo quieran entender o no, la razón está de vuestro lado. Pues despedimos a Diego, que es una prueba viviente de que sí se puede haber deportistas de izquierda. Y terminamos el programa de hoy y volveremos la semana que viene con un programa sobre migraciones. Y solo queda recordar que Iskra Radio y la Juventud Comunista está a favor del lenguaje inclusivo, y nos disculpamos anticipadamente por las ocasiones en que no lo hayamos aplicado, por las dificultades del directo en la radio. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un saludo en las ondas. Las tribunas se encogen silenciosas cuando el ejército vencedor mete el primer gol de la tarde. Se ascienden cuando el Dinamo empata. Es ahí cuando el primer tiempo termina con los alemanes perdiendo 2-1. El comandante de las fuerzas de ocupación envía sus asistentes a los vestuarios. Los jugadores del Dinamo escuchan la advertencia. Nuestro equipo nunca puede ir en territorios ocupados. Y la amenaza. ¡Los fusilaremos! Verano de 1942. Verano de 1942.
conseguir propuestos en lo alto de un barranco. Verano de 1942. Verano de 1942. Uno, dos, tres, cuatro. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.